Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Amén. Me alegro una vez más de estar con ustedes aquí compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ver algunas cositas que prácticamente nos faltan en el capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos, y encontramos varias cositas que no las hemos repasado todavía, pero hemos visto a través del versículo 1, 2 y 3 quién es Jesús y por qué nosotros como creyentes somos tan felices al haber creído en Jesús y vivir la vida cristiana. Porque muchos dicen, estaba hablando con el pastor, ahora estábamos hablando de ese caso, ¿verdad? Que hay mucha gente que dice son cristianos, que han conocido al Señor, pero como dice la palabra de Dios, sus hechos lo niegan. Y esa es la situación, que no es nada más decir soy cristiano, que hice una profesión de fe y esto por el estilo, pero sin embargo la vida que viven no ajusta a una vida cristiana. Y hemos entendido que el propósito de la carta a los Hebreos fue especialmente por un enorme grupo que comenzó a ser flexible. Y doy gracias a Dios por esta iglesia y espero en Dios que siempre esta iglesia se mantenga firme en la fe. Amén. Hay muchas iglesias revueltas de todo, ¿verdad? Mientras creen un día una cosa, creen otro día en otra, pero nosotros tenemos una ancla segura que es Cristo el Señor. Amén. Y no hay fuera de Él salvación. Amén. Y no hay fuera de Él santificación. Y así es el problema que pasa muchas veces en diferentes creencias que existen. Y eso es lo que sucedió con la iglesia de los judíos, que querían, por eso se les llamaba judaizantes, querían vivir acá y vivir allá en porciones, en partículas, en cuanto a la vida supuestamente cristiana. Y aún en nuestro tiempo encontramos iglesias o denominaciones que, aunque prácticamente no es la misma de los hebreos, pero practican algo parecido. Y esa es la situación, ¿verdad? Vamos a orar para continuar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir la palabra preciosa, que es una joya en nuestras vidas, que es algo tan precioso para nosotros conocer la verdad y vivir la verdad también. Rogamos que nos hables en esta noche, Señor, que podamos interpretar tu palabra de acuerdo a la voluntad tuya y nos demos cuenta de lo precioso que es ser cristiano y servirte. Y a la vez, Señor, tenerte como nuestro Salvador, como nuestro guía y como nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos, te damos las gracias, hoy y siempre. Amén. 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 Entonces, comenzando con el verso 4, nos damos cuenta que práctico en la situación es que después de que ha hablado en el verso 3 que Jesús es el resplandor, única expresión para Jesús como un resplandor. El resplandor de Dios es Él. Pero en el 4 comenzamos a ver que dice que es hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y prácticamente, como les decía en la semana pasada, nos referíamos que Jesús es mejor que los profetas, porque a través del mensaje que aquí encontramos en Hebreos, es el Hijo de Dios y es el Rey mesiánico y a la vez es deidad, mientras que los ángeles no componían con la deidad y los judíos estaban, o los judaizantes estaban en esa incógnita constantemente, que había que adorar a los ángeles y una cosa y la otra, pero aquí el escritor da por sentado que Jesús es el único, en este caso, que es deidad. Pero ya Cristo ha sido exaltado. Es lo que dice el escritor. Cristo ha sido exaltado al cielo y los ángeles están en el cielo, es cierto, pero la situación es que ellos podrán estar en el cielo, pero nunca son igual a Cristo, porque Cristo es superior. Eso es lo que declara. Amén. Es tan claro, tan bonito. O sea, Cristo, el escritor no niega de algunas cosas que eran especiales de parte de los ángeles, pero aquí da a entender que Cristo es superior a todo el sistema de lo que los ángeles pudieron haber traído parte de la ley. Es como encontramos en algunas partes. Y debemos recordar, es cierto, que los ángeles
era muy importante en cuanto a las creencias, en cuanto a la enseñanza de los judíos, porque mucho de la ley, gran parte de la ley, vino a través de los mismos ángeles, y eso es lo que ellos se ofendían. En el libro de Hechos encontramos una historia de un hombre, de un siervo de Dios llamado Esteban. ¿Y qué sucedió con Esteban? Le dieron muerte porque Esteban dio a entender claramente que Jesús era superior a los ángeles, y eso le causó odio, rencor, de tal manera que le dieron la muerte a Esteban. Si quieren buscar conmigo en Hechos capítulo 7, eso es interesante darnos cuenta de que hubo prácticamente para los mismos judíos una provocación cuando Esteban anduvo con sinceridad y les expresó claramente acerca de lo que era la superioridad de Jesús. Y en el capítulo 7 de Hechos, versos 53 hasta el 55, nótese que dice tan claro, 7:53 hasta el 55. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué interesante. Él pudo visualizar la superioridad de Jesús, que estaba en el cielo, que estaba en el trono de Dios, que estaba en la majestad de las alturas, como cualquiera diría, y que a la vez no vio los ángeles ahí de ninguna manera. Y entonces cuando él dice todas estas cosas, se enfurecían los judíos y le dieron muerte. ¿Se dan cuenta? Es una cosa interesante porque de verdad ellos tenían todavía la imagen, tenían todavía las costumbres de darle cierta adoración a los ángeles. Porque prácticamente encontramos que en algunas ocasiones los ángeles vinieron y dieron parte en la ley. Y entonces esa era la necedad que todavía seguían en la porfía, como diríamos cualquiera de nosotros. Deuteronomio, si alguno lo quiere leer, alguno me lo quiere leer, por favor, capítulo 32, el último libro de Pentateuco, en el capítulo 32, el verso 2. Amén. Bien, hermano, por favor. Entonces, allí vemos práctico lo que nos da a entender en cuanto a esto. En el capítulo 32 de Deuteronomio, allí dice, no podemos negarlo, 33, estoy diciendo 33. Allí no podemos negarlo de que los ángeles tomaban parte, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Deuteronomio 33, ¿qué, hermano? Versículo 2. Versículo 2, Deuteronomio 33, 2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Gracias, hermanos. ¿Se dan cuenta? Cuando vemos esto, por supuesto, cuando se refiere a los santos, son los mismos ángeles, que da a entender que vino con una cantidad, con 10,000, bueno, 10,000 millares, ¿verdad? Y entonces ellos todavía se acentuaban en toda esta polémica que estuvieron formando. Pero por eso entonces el escritor, que como les digo a veces nos resbalan y decimos como dijo fulano, como dijo el otro, pero el Espíritu Santo estaba guiando en este caso, ¿verdad? Al escritor, que es anónimo. Da a entender que no podía negarlo, pero que era hasta cierto punto, y por eso es que al comienzo de los primeros versículos de la epístola a los hebreos va parrafiándola diciendo que ya que el tiempo fue, por eso en los postreros ya fue, aquello ya pasó, pero ahora en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, de Jesucristo. Ya no hay más.
Ya lo que pasó ya fue del pasado. Y si los judíos prestaban tanta atención, qué interesante, tanta atención a la ley dada por los ángeles, solo miremos la pregunta interrogativa que se nota en el verso siguiente. Vea lo interesante. Aquí los pone en un momento de reflexión. En el versículo que vimos y que leímos, que nos leyó el pastor, notamos prácticamente que aquí es claro. Y la pregunta es, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Se dan cuenta? Hay una pregunta interrogativa. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Por más que hubiera veneración para los ángeles, por más que hubiera respeto hacia los ángeles, pero la pregunta es, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? En nuestra expresión, ¿verdad? Jamás lo había dicho, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Qué interesante. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. En la semana pasada vimos acerca de que el Señor dejó el trono de gracia, como dice un himno, vino y se hizo un baby, ¿verdad? Nació como un baby. Y resulta que pasaron 30 y pico de años y de ahí en adelante es lo que podemos darnos cuenta, claro, de lo que Jesús vivió. La vida de Jesús en ese tiempo no fue fácil como ser humano, porque Jesús tanto fue Dios en espíritu y Dios humano, Dios humanado también. Y entonces la vida no era fácil, siempre era una contradictoria de la gente hacia Él. Pero sin embargo, lo vemos que Dios lo exaltó, por eso dice, lo exaltó por la obediencia al Padre Celestial. Es como la corona por la obediencia de lo que Él vino a hacer, no retrocedió. Amén. Terminamos en la semana pasada recordando cuando Jesús dijo, consumado es, terminado es el sacrificio. Dice, terminado es, ¿para qué entonces pensamos en lo pasado? En los postreros días. Vamos adelante con Jesucristo, ¿verdad? Y nótese que en el caso, el autor, aquí en el verso 5, usa citas del Antiguo Testamento para probar que Cristo es superior a los ángeles. Y usa muchas citas constantemente. Nótese que en el Salmo 2 es un salmo que muchos lo recitamos, pero en el Salmo 2 es una de las citas que prácticamente nos da a entender el escritor de Hebreos que jamás había el Señor dotado a otro con este privilegio, diríamos, de este nombre tan especial, ¿verdad? En el Salmo capítulo 2, verso 7, está muy claro cuando nos dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Gloria al Señor, qué bello, ¿verdad? Qué preciosa expresión. Dios nunca habló de los ángeles de tal manera, porque los ángeles fueron llamados hijos de Dios, pero a grupos. Y notamos en algunas ocasiones se les llamó los hijos de Dios, pero a grupos, pero no en especial a uno, como Jesús. Mi hijo eres tú. Y a través de esto vemos que la declaración que hace en esta ocasión cuando dice que te he engendrado hoy, no se trata del nacimiento en Belén. Es muchas veces la confusión de muchos. No se trata del nacimiento en el establo en Belén. Eso es lo que muchos han creído, han pensado. Se trata de algo diferente. Se trata de la resurrección. Por la obediencia vino la resurrección de Jesucristo también. Y por eso allí es donde nace la palabra, yo te he engendrado hoy. En el capítulo 13 de Hechos está bien clarito en el verso 33. Si alguien lo leyera mejor, por favor. Hechos capítulo 13, verso 33. Hechos 13, 33. Y nos da una declaración. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Qué interesante, la cita viene de algo que ya estaba como dicen, en la apertura.
en Hechos prácticamente ya estaba escrito. Y allí en Hechos estaba prácticamente la declaración de lo que venía, la promesa desde el Salmo 22. Es lo precioso, hermanos, cómo la palabra de Dios siempre encontramos que no hay errores, Amén. que no hay equivocación. Oímos muchas veces los periodistas decir, no, si la Biblia aguanta lo que le pongan, ¿verdad? La Biblia tiene toda cosa y tiene muchos errores. La Biblia nadie le puede vivir, los cristianos podemos vivir la palabra de Dios. Y entendemos cuántos años atrás ya el salmista lo había escrito en la profecía de quién era Jesús, ¿verdad? El Hijo que venía. Entonces ahora encontramos aquí que no precisamente tiene que salir de Hebreos para podernos ver la declaración de la determinación que se le da a Jesús, sino que en Hechos capítulo 13, allí en verso 33, da por sentado que ya el escritor lleva la declaración de quién era Jesús y lleva el reconocimiento de Jesús también. Leímos, hace unos días escuchamos un mensaje del pastor 2 domingos atrás, de cuando Dios dijo del cielo que había o sea, si Dios reconoce quién es Jesús, ¿por qué nosotros no vamos a reconocer? Y lo interesante es cuando Dios dijo a Él, oíd. No dijo a los ángeles, oigan. ¿Entienden? ¿Qué prescripción más bella? A Él oíd. Está en el capítulo 17 de Mateo, y también en el capítulo 3 encontramos aún en el día del bautismo que Dios da la orden que a Jesús hay que adorar. Nunca encontramos hay que adorar a María. Amén. Nunca encontramos que hay que adorar a tantos ídolos que supuestamente las religiones ponen, sino a Jesús el Salvador. Amén. A Jesús el Señor. Y a mí me gusta este pasaje, siempre darlo a entender cuando muchas ocasiones encontramos la polémica del sistema que nosotros nos crecimos rodeados y constantemente nos atacan católicos, ¿verdad? Que nosotros somos blasfemos porque no adoramos a María. No podemos adorar a otro. La María fue el vaso precioso que Dios usó. El vaso precioso que Dios utilizó para algo especial, para traer la salvación. Pero la salvación estaba en el vientre de María, pero María no era la salvación. Amén. O sea, en otras palabras, María misma, cuando el ángel le dio a entender o le dio el mensaje a María, que lo que había en su vientre, lo que había en su barriga, era el Mesías, el Salvador, ella dijo que se gozaban en Dios como mi Salvador, en su propio Hijo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aceptar esa teoría de adorar a María? No podemos de ninguna manera. Amén. Solamente a Jesús. Amén. Mateo 3:17, dije anteriormente, cuando dice que y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace en la obediencia de Jesús. Y entonces después nos dice en el capítulo 17 también que es la recomendación, es la orden dada por el soberano que hay que adorar a Jesús, a Él oír, a Él escuchar. No podemos escuchar otra cosa, hay que escuchar la voz del Señor. Es interesante. Hay una cita también que nos da a entender en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, verso 14. Segundo Samuel 7, 14. Y dice que también desde allí encontramos la verdadera veneración que nosotros debemos de tener. Y a través de esto nos damos cuenta definitivamente desde tiempos antiguos que la gente ha querido y sigue tratando de tener otras ideas, otros pensamientos, ídolos por el estilo, pero solamente a Jesús hay que adorar, hay que venerar, porque es el único. Segundo Samuel 7:14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres.
Pero lo importante es volver a pensar y a meditar, a reflexionar que el capítulo 2 de los Salmos hay verdaderamente una declaración de que Dios mismo declara de antes de que Él promete darle al Señor Jesús toda autoridad. Y aquí lo encontramos tan claro, ¿verdad? Y pasamos en el verso 6 del mismo capítulo 1 de Hebreos, el verso 6, dice, y otra vez, cuando introduje al primogénito en el mundo, dice, de nuevo, vuelve a decir, el primogénito en el mundo. Adórale todos los ángeles de Dios. La orden es de Dios. Es interesante. La orden viene de Dios. No viene de los apóstoles que escriben, no viene de los apóstoles, no viene de los profetas, sino la orden viene directamente de Dios. Adórenle. La posición de Cristo es única. Y vemos la ordenanza divina. Los ángeles tienen su posición, pero posición de servidores del soberano. Ellos tienen su trabajo, en otras palabras. Ellos tienen su posición, pero como vemos aquí tan claro, de servidores del soberano, pero no de adoración. Hay una gran diferencia. Eso es lo que nos da a entender el verso 6 y el verso 7. Vemos el 7 que dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y continúa con el 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. De tal manera que en el verso 6 y en el verso 7, en conjunto, nótese que si la demanda, si la orden es que a Él hay que adorar, es porque Él es el Salvador, que Él es el Señor y Él es el que da prácticamente diríamos, Dios es el que da la autoridad para que nosotros llevemos adoración únicamente a Cristo. Amén. En Colosenses, capítulo 1, es un pasaje que siempre digo y sigo repitiendo, que no lo resisten absolutamente nadie. No lo resisten los demonios, no lo resisten ni brujos, ni nadie por el estilo, cuando usted en el nombre del Señor tiene el poder de reprender cualquier autoridad que se crea ser muy alta, cuando nosotros como cristianos, con la autoridad que el Señor nos da, y tomamos este pasaje tan bello y lo leemos, es algo precioso que yo lo he experimentado. En el capítulo 1 de Colosenses, en el verso 15 al 18, dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 15 al 18. Él es, qué interesante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Juan, el evangelista Juan, 1 en adelante habla de que aquel verbo, aquel que daba la palabra, se humanó, se hizo carne. Y vimos su gloria, dice el apóstol. Gloria como el unigénito Hijo de Dios, garantizando algo precioso, ¿verdad? Pero aquí vemos en esta ocasión, en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Algunas ocasiones, tanto en el capítulo 13 como en el 14 de Juan, hubieron ciertas ocasiones que hasta los mismos apóstoles tenían dudas, como humanos tenían dudas. Y recordamos algunos de ellos, tal como Tomás y otro más por allí, que constantemente estaban como que quizás estaban fuera, estaban como dicen allí, presentes, pero su espíritu estaba fuera de ellos. Y entonces como que no entendían el mensaje del Señor. Y Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria al Señor. Garantía. Pero veamos entonces el verso 16 de Colosenses 1. Porque en Él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, vea qué curioso, qué precioso ver esto, y Él es antes de todas estas cosas, todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principado, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia. Qué glorioso, qué precioso. Vemos la exactitud de la orden, vemos la exactitud de la soberanía que tiene el Señor, para que en Él, todo en Él, en Jesús, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Muchas veces la gente trata de preguntarnos, pero el pastor es la cabeza. Bueno, la cabeza es el Señor Jesucristo. Amén. El pastor es el instrumento que Dios ha puesto en la iglesia para que Él guíe al rebaño, para que Él guíe al grey. Pero la cabeza es el Señor Jesucristo. Así es, hermano. Si la cabeza no es el Señor Jesucristo, estamos mal. Así es. La cabeza del sistema católico es el Papa, ¿verdad? Por cierto. Ajá. Y sin Él se mueve. Lo que Él diga se hace. Sí. Pero la iglesia del Señor es diferente, porque el pastor tenemos que creer y tenemos que saber que el pastor es dirigido por Dios. Amén. Y que Dios es el que da en él autoridad para la iglesia, pero no es la cabeza. Amén. Es que muchos dicen que es la cabeza, pero la cabeza es el Señor Jesucristo. Amén. Qué glorioso, qué lindo que es el Señor con nosotros, ¿verdad? Amén. Es precioso. Pero siguiendo el tema, nos damos cuenta que los ángeles son siervos para acatar la voluntad de Dios, para acatar el servicio de la orden de Dios, pero no son siervos puestos para adorarles. Y allí es donde prácticamente comenzó a despertar a la iglesia de los judíos o a la iglesia en los hebreos. Eso fue el caso, por eso ya en adelante vamos en un sistema bien diferente, como dicen ya más entendible, pero el capítulo 1 me parece a mí ver al escritor allí hablándoles, aconsejándoles, sacándoles aquella idea, que el Espíritu Santo pudiera trabajar en ellos para sacarles esa idea errónea que se habían establecido y que habían sido prácticamente instruidos por enseñanzas falsas. Y hermanos, nosotros como creyentes, como nuestro pastor nos ha estado diciendo varios domingos, si no ponemos los pies firmes en el Señor, es muy fácil que de la noche a la mañana, si nos descuidamos, alguien pueda rodarnos si no estamos firmes en el Señor. Amén. Porque en mi tiempo de ministerio que he tenido, he conocido muchas personas que aparentemente han tenido firmeza aparentemente en la iglesia, que han sido fieles a la iglesia, que han sido constantes en la iglesia en diferentes ramas, y de un día para otro han llegado diciendo, bueno, ya yo me doy cuenta que aquí hay muchos errores, y después se han ido. Mire, el que piensa estar firme, que no caiga, decía el apóstol Pablo. El que piensa estar firme, mire que no caiga, porque a veces el resbalón es fácil si no estamos firmes en el Señor. Amén. Por eso tanto el apóstol Pablo como el rey David decían, yo sé bien en quién he creído. Amén. Y nosotros como creyentes tenemos que estar muy firmes en quién hemos creído. Amén. Y que la gloria la reciba el Señor. Amén. Y es el versículo 8, continuando, nos da a entender que Jesús tiene el trono eterno. No es un trono como el trono de Fidel Castro, ¿verdad? Que él creía que nunca nadie lo iba a bajar de allí. Y el trono de cualquier político, el trono del Señor Jesucristo es soberano. Amén. Y nadie puede. El diablo luchará, y hemos visto estudios en las últimas semanas atrás, de que el diablo luchará de una manera u otra a destronar al Señor Jesucristo, pero Dios promete que el trono de Jesús es trono eterno. Amén. Verso 8
notamos que allí está tan aclarado que es un trono eterno. Aparte de que digamos o que pensemos en lo que es eterno, es inmutable o equivale a incambiable, porque yo, Jehová, no cambio. Y aquel que le habló a Moisés allá en aquella ocasión que no se quemaba, ¿verdad? Aquella zarza ardía, ahí estaba el poder de Dios trabajando. Y a veces la gente piensa, ¿qué simbolismo tenía aquello? Bueno, es que el poder de Dios no acaba. Y Moisés sorprendido, viendo el fuego y ardía. Me imagino que aquello traqueaba, ¿verdad? El fuego quemándose aparentemente. Y Moisés esperaba que ya por último iba a haber cenizas, no se quemó, porque era Dios mismo allí en la zarza. Amén. Ese es el poder de Dios. Pero aquí notamos que en el verso 8 nos dice que más el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, cetro de equidad y es cetro de tu reino. Y por eso les doy a entender que su poder es eterno y a la vez que es eterno es cetro, que es símbolo del poder de gobernar. Cuando se habla del cetro, usualmente en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el cetro es el poder de gobernar. Hay ocasiones que la gente no entiende cuando nosotros explicamos que Jesús está a la diestra de Dios. No precisamente quiere decir que el banquito del Señor, de nuestro Dios, es este y que aquí en este lado está Jesús. Cuando se trata de la diestra, se trata en el centro del poder de Dios, el cetro de su voluntad. Y yo recuerdo que, bueno, usualmente nosotros conocemos lo que es la estampa o qué sé yo, lo que dibujan de la Trinidad, ¿verdad? Y cuando dibujan la Trinidad del sistema católico se ve un viejito allí, ¿verdad? Con yo no sé si es con un cetro, ¿verdad? Una cosa ahí tomada. Se ve el hijo más joven y se ve la paloma simbolizando al Espíritu Santo. Es toda manera de simbolizar algo que ellos mismos no lo pueden disfrazar. Pero qué lindo es que nosotros conocemos la verdad, no la sacamos de teorías, no la sacamos de ningún amuleto tampoco, es la palabra de Dios y ahí entendemos y sabemos lo que es directamente el poder de Dios. Pero vemos en el verso 9 también, has amado la justicia y aborrecido. ¿Qué aborrece el Señor? La maldad. O sea, en otras palabras, da a entender, muchachos, judíos, el problema es que ustedes no entienden. Yo diría así, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero aborrece la maldad. Dios no tiene nada que ver con la maldad. Dios aborrece totalmente la maldad. Un mundo como este en que estamos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que estamos en un tiempo que hasta la misma tierra gime, como la mujer cuando está pronto a dar a luz, como la mujer a parto, porque no puede negarse algunos de los más viejitos que estamos aquí, ¿verdad? Nos damos cuenta que de hace 30, 40 años para acá, cómo ha cambiado el mundo, ¿verdad? De una manera en otra, y el pecado se ha multiplicado, y cada tiempo que vemos se multiplica más. Pero Dios, aparte de todo esto, muchos dicen, ¿por qué no viene, Señor, ya? Dios no ha venido, porque su gracia y su gran amor es esperando que otros se arrepientan. Si no, ya el Señor hubiera venido desde mucho tiempo. Porque el Señor ama aún al pecador, por más sucio que sea, pero aborrece la maldad que hay en él. Y a nosotros mismos nos ama mucho, pero no podemos jugar con lo que Dios nos da. Porque no podemos, como dicen, jugar con fuego, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando tratamos de jugar con las cosas de Dios, tiene un fin muy triste. Pero nótese que el ungido, cuando se le llama el ungido, en estos versos que estamos viendo, 8 y 9, habla que fue ungido con óleo. Equivale a la celebración del gozo. En los tiempos de los reyes, cuando un rey era ungido con óleo, era un motivo de celebración, un motivo de gozo, porque
prácticamente eran sus costumbres, y les da a entender, eso es lo que fue el Señor, un motivo de gozo, de celebración, ¿verdad? Que a pesar de todo, cuando nos damos cuenta ya en el capítulo 1 de Hechos, que ya el Señor iba a ser alzado, le dio instrucciones a los apóstoles que estaban, o a la gente que estaba con él, y dice que dice la palabra de Dios, cuando Jesús dejó esta tierra y se fue hacia arriba, todos estaban mirando el río del cielo. Seguro algunos pensaron, bueno, unos días después de la resurrección, estuvo unos días con nosotros, nos volvió a ilusionar que su presencia iba a estar con nosotros, y en un momento ya aparte, unos momentitos antes le dicen los apóstoles, Señor, queremos que nos deje instrucciones acerca de los tiempos. Y el Señor les dice, no nos toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes podrán ver, hermanos, que cuando el Señor salió hacia el cielo, estaban mirando y aparecieron unos ángeles como mensajeros de Dios. Y les preguntaron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá. Y nosotros esperamos al Señor Jesucristo. Amén. No esperamos a la Virgen que venga a llevarnos, ¿verdad? Yo espero a mi Cristo. Amén. Yo espero a mi Salvador. Y lo veremos con nuestros propios ojos. Amén. Cuando nos va a llevar, pero el inconverso no. Amén. Yo explicaba hace un tiempo en una iglesia y les ponía un ejemplo sencillo. Y en el ejemplo sencillo yo traté de coger unos clavitos chiquitos sin cabeza y coger unos palitos de dientes, cortarlos. Y a todos les puse un spray blanco y los puse en una tacita de arena. Ahí los puse. Si usted con su vista veía aquello y no se daba cuenta cuál era el clavo y cuál era el palito de dientes. Estaba enseñando sobre eso. La cosa fue que cuando les di la explicación, todos estaban mirando aquello y llevo un imán, un magneto. Y por supuesto, cuando yo arrimo el magneto, salieron los clavos y se pegaron al magneto, pero quedaron un poco allí. ¿Y qué era aquello que quedó allí? Eran los que eran palitos de dientes. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, me voy a ir yo, se va a ir usted, que tenemos al Espíritu Santo. Y los que no tienen al Señor, aunque sea mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, mi hermana, ahí se queda, porque no tiene al Señor. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la seguridad que un día iremos a estar en ese cetro glorioso, en ese lugar glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ser agradecidos con el Señor por tantas cosas que nos da, por tantas cosas que Él de verdad ha hecho aún y sigue siendo con nosotros. Isaías 32, verso 1, el profeta Isaías hablaba acerca de lo que prácticamente era la corrupción del mundo, pero daba esperanza porque el Espíritu Santo lo guiaba al pueblo. Y en el capítulo 32 de Isaías hay un pasaje muy, muy precioso en el verso 1 que comienza a hablar del rey justo, ¿verdad? He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Y continúa, hermanos, hay días, la vida cristiana a veces, como decía el pastor, no es fácil. Hay días que de verdad nos enfrentamos con huracanes. Hay días que nos enfrentamos con turbiones. No tal vez literalmente que usted sienta que se le mueve el banco, se le mueve su casa, sino emocionalmente. Hay ocasiones que la vida cristiana se nos presenta muy duro. Hay ocasiones que en nuestros diario vivir, en nuestro cotidiano vivir, hay momentos difíciles. Pero gracias al Señor por ese Rey que nos protege, que nos guía, que nos ampara y que no va a fracasar en ningún momento. Y por último, los versículos 10 en adelante hasta el 14 nos da a entender acerca de la verdadera victoria, la victoria segura que tenemos en Cristo. Para no hacerlo demasiado largo, nos damos cuenta que allí dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, y su obra son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces.
y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Gracias a Dios porque nosotros somos esos herederos. ¿Cómo vemos hoy día y cómo prácticamente en esta nación hay tanta desigualdad? ¿Y cómo vemos las injusticias? Hay muchas personas, y he conocido familias grandes que han venido a este país como cualquiera de nosotros. Hemos emigrado y hemos venido de otros países, pero llega el momento en que vemos prácticamente la necesidad de aquellos que nosotros también la tuvimos. Y entonces la situación es que cuando alguien está bien aquí en el sistema, diríamos, de sus documentos, pareciera que como no se acuerda, como que no tiene compasión de aquellos que no la tienen. Y hay un ataque. Miren, en Nueva York había un ataque tremendo entre la gente. Usualmente, cuando ya están bien, tratan de atacar y tratan de esto y el otro y a ver si le echan la ley a aquel que no lo tiene. ¿Por qué? Porque de verdad vivimos en un mundo de tanta incógnita, ¿verdad? Tan malagradecido, tan egoísta. Tanta polémica se forma en este mundo porque hay una situación constante en lo que es el egoísmo. Y por último, cuando alguien llega a ser ciudadano con más razón, pero yo siempre decía, doy gracias al Señor porque yo soy ciudadano de la patria celestial. Eso es lo mejor de nosotros. No importa que usted diga no soy o no tengo ni doble ciudadanía, pero yo tengo la ciudadanía celestial porque está garantizada y segura. Amén. Filipenses 3:20 en adelante nos dice que nosotros tenemos la ciudadanía de Dios en el cielo. Y ahí nadie me puede echar. Ahí nadie nos va a sacar, porque será para siempre. Pero vemos en estos últimos versículos prácticos, y una cosa interesante, que se presenta el Mesías Jesús como el imperecedero. Terminamos con la cita del Salmo 102. Si alguien quiere leerme, Salmo 102, verso 25 y 27, que Jesús es el imperecedero. Amén. ¿Sí, hermano? Gracias. 25 al 27, hermano. 25 al 27 del Salmo 102. Con esta terminamos. Así dice la palabra de Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Gracias hermano. Gracias a Dios, porque esta es la esperanza segura que nos aguarda. Hay tantas cosas en este mundo y tantas cosas que planeamos y nunca son seguras. Pero la única esperanza y la única heredad que nosotros estamos seguros es la que nos ha ofrecido el Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga. Gracias, mi Dios, te doy por este rato que hemos compartido tu palabra. Y gracias, Padre, por la seguridad que tenemos en Cristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro soberano, nuestro Rey. Y en Él confiamos y en Él esperamos el regreso para que nos lleve a tu presencia. En Jesús el Señor oramos. Te damos las gracias. Amén. Amén. Amén.